Querido Jorge, gracias por estar compartiendo en esta entrevista y quisiera partir conociendo tus sensaciones respecto al Congreso, a este segundo Congreso chileno. ¿Qué- ¿Cómo cómo te sentiste? ¿Qué es lo que te llevas de este Congreso? Bueno, yo sorprendido, eh, pero positivamente, ¿no? Porque después del primer congreso ya tuvimos esa experiencia de ver tanta gente joven y tanta gente no tan joven, pero con ese compromiso por mejorar las condiciones de la vida de la infancia, en Chile en general, pero sobre todo la infancia más dañada, digamos, por los malos tratos y por la violencia, ¿no? De este segundo congreso, digamos, hay una profundización, se ve que hay un camino, ¿no es cierto? Y de alguna manera se ve el impacto del primer congreso, en la medida que tanto las conferencias como ¿cómo se llama? En las ponencias y las presentaciones que se hicieron, se ve claramente que se integró esta idea de que en realidad los traumas, los malos tratos infantiles son las experiencias traumáticas más mórbidas, más dañinas que puede sufrir un niño y una niña, y que eso tiene consecuencias y explica, digamos, todos los trastornos que presentan los adolescentes e incluso un porcentaje importante de trastornos llamados psicopatológicos en el mundo adulto. No, y ese hilo conductor, yo lo sentí que estaba muy presente, y claro, para una persona como yo que tiene más de 40 años, digamos, en este trabajo, es un aliciente, digamos, le da sentido a todo el esfuerzo y todo el activismo que he tenido en mi vida junto con los equipos que he tenido la suerte de trabajar. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero el ambiente, la comunidad que se produjo en esas casi 500 personas que asistieron al Congreso, era de mucha calidez, de mucha sintonía. ¿Cómo viviste tú ese lugar? ¿Cómo la convivencia? ¿Cómo lo lees? Bueno, es muy gratificante para uno, digamos, ¿no? Como ese reconocimiento, digamos, de haber tenido esa coherencia, de haber comenzado y no haber parado y ni parar tampoco, ni tener ninguna pretensión ni de parar, digamos, en esta lucha que es una lucha fundamental para mejorar las condiciones de vida de la infancia, que implica mejorar la calidad de la humanidad, ¿no? Y entonces, claro, ese entusiasmo, esa efervescencia en el sentido humano de entender que uno de los ejes fundamentales, digamos, por lo menos en ese grupo de 500 personas, el eje fundamental de esa acción es ese, ¿no? Y, y que a pesar de que son 500, pero evidentemente, digamos, eso puede tener un efecto, digamos, lo digo así, tiene un efecto, digamos, lo que llamamos de disipación, digamos, de ejemplaridad, ¿no? Y eso, digamos, tendrá que llegar algún día al mundo, digamos, al mundo de los políticos que hacen las leyes, al mundo de los jueces que determinan las medidas, digamos, para proteger a los niños que y niñas que viven situaciones tan terribles. Llegamos a los funcionarios que son los que organizan, digamos, las redes de recursos para dar acogimiento a los niños y las niñas, digamos, y brindarles el derecho a la protección. O sea que en realidad son 500, digamos, fuentes de energía y fuentes de cambio. Eso es lo que yo sentí, ¿no? Yo sentí, ¿no es cierto? Y que yo, con la esperanza de que cada uno de los participantes de este congreso se transforme en un activista ¿no? Para poder, digamos, seguir influenciando
digamos, a los que tienen el poder, ¿no? Con un realismo. El realismo es que los niños no votan, los niños no le dan el poder a los políticos, los niños y las niñas, digamos, en realidad tienen ¿cómo decir? Esa fragilidad que se suma a las otras, ¿no? Que no tienen, somos nosotros el mundo adulto comprometido, el que tiene que de alguna manera representarlos, digamos, y ojalá que los representemos bien en el momento de votar, por ejemplo, votar por la gente buena, digamos, que los tiene presente a la infancia. Ahora cuando tú hablas de influir, ¿cierto?, en el poder, ¿qué opinas tú de, porque el poder, ¿cierto?, está en los políticos o los tomadores de decisiones, pero también, desde mi perspectiva, también hay un poder al interior de la familia? ¿Cómo un congreso de este tipo, con la cantidad de personas que participan, pueden influir también en ese lugar? De modo de que se impacte arriba en los grandes tomadores de decisiones, pero también en quienes están al cuidado permanente de los niños. ¿Cómo lees tú aquello? Bueno, a mí me gustó mucho, digamos, el hecho de que la idea de que hay diferentes tipos de familias, que la consanguinidad no organiza la familia, no es la base de la familia, son los buenos cuidados la base de la familia, son los buenos tratos la base de una familia, ¿no es cierto? Y que en realidad este dogmatismo, digamos, de que la patria potestad, digamos, es la que le da la legitimidad, digamos, a los progenitores para hacer lo que quieran con los niños. Eso que está muy claro, la gente que asistió, ya estaba claro, pero yo creo que lo pudimos reforzar, ¿no? De que en realidad, digamos, tiene que haber un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, digamos, ¿no? Que implica, digamos, que los niños y las niñas necesitan buenos cuidados, buenos tratos, ¿no es cierto? Y el tema de la consanguinidad es una cuestión terriblemente secundaria, y eso me parece que está entrando a la cultura poquito a poquito, porque evidentemente esto puede parecer una blasfemia para algunos sectores, un sacrilegio para algunos sectores, pero para los que estamos en la cotidianidad, digamos, cuestionamos eso porque no es posible, y no es posible, digamos, de que la idea del jefe de la familia que sea así, siendo el hombre, cuando en realidad históricamente el que menos se ha ocupado de la cría o de la crianza de los niños y de las niñas, de las guaguas, de los bebés, han sido los hombres. Eso no significa que gracias también al movimiento feminista cada vez son más hombres que se sensibilizan y aprenden, integran el placer de cuidar a sus hijos. Pero me parece muy, muy interesante ese comienzo de cambio casi epistemológico, digamos, en el sentido de que en realidad familia no es la consanguinidad, familia es el adulto que es capaz de criar de ofrecer buenos vínculos y de apoyar, digamos, el neurodesarrollo de un niño o una niña para que sea un ciudadano sano. Eso es un camino que justifica 20 congresos más o más, qué sé yo, digamos, más encuentros. A propósito de ese camino, tú en tu conferencia principal traes también algo nuevo. Con toda seguridad mucha gente no había escuchado, ¿cierto?, esta idea del tercer orden. ¿Podrías explicar de qué se trata, cuál es la perspectiva y cuál es el horizonte en el largo plazo que tú proyectas con este aporte que haces? Claro, hay tres cambios fundamentales, digamos, desde el punto de vista de la comprensión, digamos, del impacto de los malos tratos en la infancia, ¿no? Uno es evidentemente la neurociencia, que da pruebas, pero evidentes, digamos, gracias a nuevas tecnologías. La otra es la epigenética, que nos plantea el hecho de que evidentemente los malos tratos se inscriben, digamos, en la forma en que
en que los genes transmisores transmiten la información a la célula y por lo tanto la transmisión transgeneracional es una realidad, no es una fantasía. Y que se puede modificar, claro, si hay tutores o factores o contexto de resiliencia. El tercero es realmente subversivo. ¿Por qué? Porque es lo que llama la cibernética de tercer orden, que significa que hoy día el hecho, digamos, de que un niño crezca en una situación, en un contexto de pobreza, que un niño crezca en un contexto donde el hombre ejerce violencia machista contra su madre, un niño que crece en un país donde los que gobiernan tienen una ideología, digamos, de ultraderecha, de racismo, ¿no es cierto?, de discriminación de las minorías, etc. Eso tiene una influencia en la organización, digamos, y en el funcionamiento de la mente, ¿no? Tiene una influencia, no es un factor alejado, sino que tiene... Entonces, eso, digamos, contribuye mente, ¿no? Y por lo tanto, digamos, una de las grandes tareas, digamos, por eso que hablamos de activismo ético, de activismo político, una de las grandes tareas de los que trabajamos con la infancia es también comprometernos con el cambio social, con el cambio político, de tal manera de construir un mundo que sea un mundo justo, donde el tema del amor, de la ternura, ¿cómo se llama?, del compartir, ¿no es cierto?, de la justicia social, sea predominante, ¿no es cierto? Entonces, claro, luchar por la infancia es luchar por construir una sociedad alternativa y por lo tanto no hay una dicotomía, ¿no? Y en el caso nuestro, que somos gente que luchó, digamos, que luchó durante el gobierno de Allende por construir un mundo mejor y que después, digamos, estuvo preso y torturado y reprimido, pero que seguimos. Hay un eje que es el mismo eje, ¿no? Hay una coherencia, digamos, porque ahora trabajar con la infancia es también trabajar para construir un mundo, una sociedad alternativa. ¿Lo tenemos difícil? Claro que está muy difícil. El día más difícil puede ser más difícil. Bueno, no voy a hacer comparaciones, pero está muy difícil porque hoy día lo que domina el mundo, como tú sabes, es la cultura de mercado. Y la cultura de mercado es el resultado de lo que yo me ayuda, digamos, para poderlo tenerlo claro, es el resultado del fascismo financiero. El neoliberalismo es una forma de fascismo financiero, digamos, y desgraciadamente con la complicidad, digamos, incluso de mucha gente, digamos, de partidos o de grupos políticos que se dicen progresistas, digamos, que están al lado del pueblo. Y eso es terriblemente, es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío actualmente para todos nosotros. Interesante porque, ¿cierto?, se incorpora la ética, la política y por lo tanto adquiere de alguna manera más humanidad el pensar la intervención o el trabajo que hacen los profesionales. Ahora, Jorge, nosotros, si lo recuerda, nos conocimos hace muchos años en una jornada que hizo el Servicio Nacional de Menores, el Sename, en esa época, en Santiago. Y tú, por lo tanto, tienes la trayectoria a lo largo de todos estos años de los cambios que han ido sucediendo en materia de política pública. El Congreso, en esta nueva versión, ¿cierto?, tuvo como propósito reflexionar y pensar la nueva institucionalidad y cómo aquello puede garantizar y profundizar en los derechos de los niños y las niñas. ¿Cuál es tu mirada respecto a hacer ese paneo histórico de esa época del Sename hasta hoy día? ¿Cómo lo ves? ¿Hay esperanza? ¿Hay cambio? ¿Y qué sugieres también o qué propones también para avanzar más rápido en el tema de materia de políticas públicas y de incidencia para mejorar la situación de los niños? Bueno, es un tema al mismo tiempo, si uno se pone realista, muy doloroso, porque en realidad
testigo, o sea, ser testigo como de, ¿no?, de afuera, pero además implicado porque no, hicimos lo que pudimos por aportar, digamos, a las políticas públicas en relación a la infancia desde el interior del Sename, ¿no es cierto? Es desde el interior, o sea, colaborando, digamos, aportando. Y yo creo que hay muchas ideas que no, que no, que no han sido, digamos, reconocidas, y nosotros no buscamos nunca reconocimiento de lo que estamos en esto, pero, por ejemplo, todo lo que son los equipos de maltrato, los PRM, digamos, son estructuras en el cual yo las conocí allá y de aquí conversé con ellos, todo lo que es el trabajo que se ha hecho para mejorar las condiciones del acoplamiento, en el caso de los niños candidatos a la adopción, que son niños mayores, etc. Hemos contribuido, todo el tema de introducir como la evaluación de las competencias parentales, como un eje, digamos, para poder para tomar medidas, etc. Entonces, no estamos fuera, estamos dentro, intentamos, ¿no es cierto? Pero nos encontramos, desgraciadamente, el balance no es positivo. El balance no es positivo porque nos encontramos con lo que hoy día lo que llamamos nosotros la estupidocracia sistémica. La estupidocracia sistémica no es un insulto, es una forma de definir, es que cuando la burocracia toma el poder, ¿no? El funcionario toma el poder, donde el papeleo toma el poder, donde el niño se pierde, digamos, en el expediente, ¿no es cierto? Bien, nos encontramos con eso, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Y nos encontramos la estupidocracia más la falta de recursos materiales, la falta de, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, esta especie de ¿cómo se llama?, de no apoyo, ¿no?, de las organizaciones colaboradoras, y esta especie de manto de sospecha que las organizaciones colaboradoras, digamos, se van a aprovechar del dinero del Estado, cuando si no fuera por las instituciones colaboradoras, sería, digamos, aún más terrible, digamos, la situación de la infancia vulnerada en Chile. Entonces, eso lo hemos constatado, digamos, de una forma permanente, fuera de otras cosas que son muy dolorosas. Ahora, lo que nos gustó, lo que nos dio un poquito de que a lo mejor estamos entrando en una nueva era, es que por lo menos en el discurso que yo escuché de las responsables políticas, digamos, del gobierno actual, ¿no es cierto?, en relación al tema, escuché autocrítica, ¿no? Escuché, digamos, el decir, bueno, no estamos bien, ¿no? No se puede seguir así, esto tiene que cambiar, digamos, estamos intentándolo, y al mismo tiempo esa especie de honestidad para decir, es muy difícil, es un gran desafío, porque hay que mover muchas cosas, ¿no? Eso me gustó, digamos, haberlo escuchado, porque en el primer congreso, no sé si te acuerdas, ¿no es cierto?, nos vinieron a tratar de convencer de que todo estaba bien, en el momento incluso que acababan de asesinar a la Elizabeth, ¿no?, a la Elizabeth, la chiquitita que asesinaron. Lisette, claro. Entonces, bueno, esa incongruencia ¿no? Esa incongruencia no estaba presente en las políticas, las compañeras responsables políticas que escuchamos, ¿no? Y esto nos llenó un poquito más de esperanza, que a lo mejor, pero también sabemos de que hay que hacer un cambio fundamental, que hay que disminuir el peso que tiene la estupidocracia, la burocracia. No puede ser, digamos, de que no tenga confianza en las organizaciones colaboradoras, no puede ser de que le hagan perder tanto tiempo en el control, digamos, de la organización, del uso de los recursos, ¿no? Que le hagan perder tanto tiempo en lo que ellos llaman supervisión, cuando en realidad no es una supervisión del caso, sino que es una supervisión del expediente. Y los niños no son expedientes, son personas, seres humanos, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran desafío que se tiene en Chile. Y consuelo de mucho mal de mucho es consuelo de gente decente, decimos nosotros, porque esto que yo te acabo de decir también lo vi en organizaciones colaboradoras muy coherentes y consecuentes en otros países, incluso los países europeos,
no es una excepción en Chile. Lo que pasa es que en Chile se muestra más por el tema de la pobreza, las desigualdades sociales, porque la mayoría de los chiquillos que están en instituciones del Sename son niños que vienen de las clases más desfavorecidas, pues entonces se nota mucho más, produce mucho más dolor. Muy interesante lo que tú estás señalando y da como para profundizar, porque como tú señalas, en verdad, las organizaciones, las ONG, ¿cierto?, que desarrollamos, implementamos programas en Chile en esta materia, muchas veces, como tú lo señalas, están mirados con sospecha, cuando en verdad la sospecha debiera ser al revés. Lo hablaba ayer en un evento respecto a la calidad y a la intensidad de las políticas públicas que permitan efectivamente garantizar las mejores condiciones posibles para los niños. Y no, cierto, lo que hoy día ocurre en que obviamente hay avances, pero también hay muchos déficits. Para ir cerrando esta entretenida conversación, Jorge, ¿podrías compartir un mensaje para toda la gente, los profesionales que participaron del Congreso, pero los que quedaron con ganas de asistir, y la comunidad en general como dices tú siempre, de hombres y mujeres buenos y buenas que están en el trabajo cotidiano de protección a los niños? ¿Qué mensaje podrías enviarle a ellos y a ellas? Bueno, hay dos que son muy importantes para mí, práctica también, para mi coherencia. Es primero que la infancia es un bien comunitario, ¿no? Que la infancia es un bien comunitario y por lo tanto es responsabilidad de la comunidad, digamos, hacer todo lo posible del conjunto de la comunidad, de hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de la infancia, porque una infancia saludable va a dar origen a una adolescencia saludable y va a dar origen a una adultez saludable. Y eso está demostrado científicamente, o sea que no es una idea filosófica, ¿no? Está demostrado científicamente, es el producto de la ciencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, cada ciudadano, digamos, es un agente, tendría que ser un agente de promoción del buen trato y del bienestar infantil, y al mismo tiempo, cuando los niños no lo tienen, tendría que ser un agente de detección para conseguir, digamos, de que los niños y las niñas que viven estas condiciones de vida tan terribles, digamos, tan desastrosamente terribles, se sientan apoyados por la comunidad. Y volvemos al tema, al famoso lema, digamos, este famoso adagio, se necesita todo un país, toda una comunidad, digamos, para educar sanamente un niño, ¿no? Yo creo que me quedaría con eso. Y esperanzador, fíjate, esperanzador, digamos, porque, mira, movilizar más de 500 personas para un congreso que tiene que ver con la infancia, significa, digamos, de que hay una, digamos, una emocionalidad, ¿no es cierto?, que es la emocionalidad que está conectada con el hecho de que todos fuimos niños y niñas, ¿ah? Y eso es lo que a mi manera de ver fundamenta esta movilización social, que no es que otros temas no la fundamentan, no tienen esa base. Sí, en verdad fue extraordinaria la convocatoria, pero más extraordinaria, creo yo, la convivencia que se dio en ese espacio. Un laboratorio de buenos tratos, de buena conversación, y se respiraba alegría. Lo veníamos conversando con César. Alegría a pesar de que el Congreso trata temas que son dolorosos. Son muy duros, claro. Sí, sí. Así que muchas gracias, querido Jorge, por esta entrevista. Encantado.